Gloria a Dios, amén. Dios le bendiga a cada una de la gente que nos ve a través de esta plataforma, en la cual es Restaurando Vidas, amén. Estoy aquí con unos hermanos, amén, la cual la generación de relevo y dos obreros en la cual es la iglesia, amén. Hemos venido a traer una palabra, amén, en la cual es la importancia de la humildad en Cristo. Gloria a Dios, amén. Yo les invito a hacer una oración, amén, para estar comenzando con este tema, que aún así le va a causar mucha intriga con las personas que no conocen de Dios, amén. Amado Dios, buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús honramos tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Gracias, Padre y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Yo les invito a abrir su Biblia con las personas que nos ven a través de esta plataforma. En el libro de San Mateo, capítulo 11, verso 29, que nos dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, gloria a Dios, amén. Un tema en la cual a nosotros, tanto como los cristianos, para las personas inconversas, amén, en la cual es mantener la humildad, tanto en los buenos momentos, tanto en los malos momentos, amén. Aquí vamos a hacer ciertas preguntas, amén. Vamos a tratar, vamos a discernir lo que representa la paz la humildad para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, sí. Dios les bendiga a todos los amigos, hermanos que nos siguen a través de esta plataforma, Restaurando Vidas. Un tema muy importante, amén, que trata la importancia de la humildad, tanto en el cristiano como en el ser humano que no conoce a Cristo Amén. también. Es muy importante esta parte de aquí, ¿no? La humildad, porque según el texto que acabamos de leer, la Biblia dice, lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Es una parte muy importante, hermano, hermano Julio, Cris y Luis, ¿no es verdad? Dice la Biblia que hay que ser humildes de corazón. Amén. Sí. O ser humildes de corazón. Y Jesús mismo deja un ejemplo y dice, aprendan de mí. ¿Sí? Aprendan de lo que yo les he enseñado, aprendan de que yo soy humilde, no de los labios para afuera, sino de corazón. Entonces es algo muy importante que Dios nos enseña, y dice la Biblia que al humilde Dios lo tiene de cerca y al altivo de lejos. Entonces lo contrario de humildad es altivez. Jesucristo, el Señor mismo, lo enseña a través de su palabra, hermano Cris, hermano Julio. Amén. Obviamente, porque nos dice la palabra del Señor, amén, como usted decía, que el humilde lo tiene de cerca. Amén. Es decir, que si nosotros actuamos con humildad, con sencillez, es decir, que nos dejamos ayudar, amén. Porque muchas veces no queremos ni que nos ayuden, nos ofrecen la ayuda, pero nosotros la rechazamos. Entonces, no es la ayuda que viene muchas veces del ser humano, sino de parte de Dios, amén. Muchas veces nosotros rechazamos aquella ayuda que en realidad nos va a ayudar para nosotros y para las personas que nos rodean, amén. Porque nos dice, así como nos decía, que al humilde lo tiene de cerca. Es decir, que el Señor tiene aquí acerca a aquella persona, es decir, que lo bendice aún más, incluso lo puede ayudar a que él prospere, tanto en lo espiritual como en lo natural, amén. Porque podemos darnos cuenta, si ponemos un ejemplo, de que una persona humilde, si en un trabajo va a lograr muchas cosas, amén. Pero si una persona es arrogante, prepotente, que él cree que en su manera en cómo lo hace o realiza, está haciendo las cosas bien, sabemos claramente que no está bien. ¿Verdad, hermano Luis? Amén, hermano Julio. Hermanos, aquí dice la palabra de Dios, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. El Señor aquí nos deja un consejo, hermanos queridos, un consejo que aprendamos de Él. ¿Quién no quiere aprender de Dios? ¿Quién no quiere aprender del Señor? Amén. A ser manso, humilde, a alcanzar ese varón perfecto para poder alcanzar lo que el Señor nos ha prometido, entre tantas personas que están allá viéndonos a través de este canal, Restaurando Vida. Le invitamos a que sean humildes, que sean mansos, y la humildad la podemos alcanzar siempre buscando los caminos del Señor, buscando a Dios de corazón, anhelándole, buscándole, y verá que va a encontrar humildad y muchas cosas más de la mano de Dios, porque el Señor es bueno. Amén, hermano Christopher. Amén. Así como decía mi hermano Luis en esta tarde, bueno, estamos hablando de lo que es la importancia de la humildad en Cristo. La importancia de la humildad se refleja en cada una de nuestras vidas, no con las apariencias, como decía nuestro hermano Carlos en esta tarde, sino más bien con acciones como lo hacía Jesús. Porque ¿quién para guiarnos en este caminar si no es guiarnos conforme a la voluntad de Dios?
Cuando Jesús nos guiaba a través de la palabra, a través de esta Biblia que nos ha dado escrito su camino, cómo trazó su caminar en esta tierra, nos explica de cómo Jesús manifestaba la humildad hacia las demás personas. Aún cuando, como lo hizo, que le decía a sus discípulos que Jesús terminó lavándole los pies a los discípulos, nos damos cuenta de una humildad tan grande que tenía Jesús. Los discípulos no aceptaban que Jesús les lave los pies. Amén. Pero la humildad de Jesús era tan grande, no tanto solo en lo natural, sino en lo espiritual, dándonos cuenta cómo llevaba un mensaje de la palabra, cómo manifestaba, cómo hacía grandes milagros y prodigios para las personas necesitadas, porque la humildad no simplemente la podemos reflejar de decir, bueno, yo ayudo a esta persona o yo la reflejo a través simplemente de las apariencias, sino que tenemos un ejemplo muy claro de Jesús de cómo lo hacía con sus acciones, cómo a través del Espíritu Amén, Santo. hermano Christopher, perdón que le interrumpa. También podemos ver un ejemplo claro de la humildad que dice la palabra de Dios, que hallaremos descanso para vuestra alma, ¿verdad? Amén. Amén. Cuando el rico y Lázaro, Amén. que tuvo el rico? Todos, ¿no, verdad? Y Amén. Lázaro, que tuvo, era un hombre que estaba siempre debajo buscando cómo. Asimismo, el ejemplo Amén. de Satanás, que es un ejemplo tan claro para nosotros, en ese tiempo llamado Lucifer, que fue uno de los mejores ángeles en la cual estuvo allí en ese reino. Pero ¿qué fue lo que él tuvo? No fue humildad, ¿verdad? No. tuvo ningún tipo de humildad, Satanás, que Uy. se nos reprenda. Amén. Él dijo, me voy a sentar en el trono de Dios. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? Ahí está la palabra que nuestro hermano Carlos dice, que la humilde lo tiene de cerca, más al que se enaltece, al que aquella persona que trata de ser egoísta, aquella persona que se siente con un corazón orgulloso, dice que Dios lo desecha, dice Amén. que Dios lo mantiene de lejos. Y así muchas veces nosotros nos portamos, ¿verdad? Amén. Hermano Carlos, ¿usted cuáles piensa que serían las características principales de la humildad en un cristiano? Bueno, las características principales en un cristiano sería ser obediente, Amén. una de las partes, Amén. ¿no, verdad? Porque muchas veces el Señor nos corrige a través de su palabra, a través de nuestro líder espiritual, a través de nuestro pastor, a través de nuestros obreros. Entonces nos corrige a través de la palabra. Y cuando nosotros somos humildes, Amén. nosotros cogemos la palabra para Amén. vuestros corazones. Hay muchos ejemplos bíblicos, ¿no? Habla también de la mujer que fue encontrada en acto de adulterio. Amén. La presentaron delante de Jesús, aquella mujer, Elías, Cris, Julio, Luis, la presentaron delante de Jesús. Pero esta mujer nunca se justificó. Amén. Esta mujer, a pesar de que tenían aquella multitud alrededor de ella que la quería apedrear, nunca se justificó, diciendo, no es error mío, no. Ella simplemente agachó su cabeza y a pesar que la acusaban, a pesar que la señalaban, estuvo delante de Jesús y nunca se justificó en nada. Reconoció su error, ¿sí? Y vemos que ahí estuvo la gracia de Dios para perdonarla, la gracia de Jesús para perdonarla. En medio de todos los acusadores que estaban delante de ella, Dios mostró su amor ahí. Entonces, ¿qué nos enseña? Ahí se cumple la palabra cuando dice que Dios al humilde lo tiene de cerca. Nunca se justificó, nunca puso excusas, no, ella aceptó su error. Entonces, una de las características de la persona o del cristiano que sea humilde es cuando es obediente a la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso lo refleja. Amén, Elías. Así mismo otro ejemplo, o sea, tanto claro como lo decía nuestro hermano, amén, que es cuando aceptas el consejo, amén. Pero así hay una parte en la cual nosotros muchas veces nos topamos, tanto cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Muchas veces cuando las cosas van bien, nosotros como que ahí actuamos como el ejemplo que en ese momento dije, como Lucifer. Porque cuando las cosas van bien, nosotros nos olvidamos de Dios, ahí nos llenamos de orgullo, nos llenamos de esa prepotencia en la cual muchas veces a nosotros nos lleva al fracaso, al rotundo fracaso, porque ahí es donde Dios se aleja de nosotros. Dice que Saúl, aún así, aquí demostramos el orgullo que tuvo Saúl. Quiso tomar decisiones propias porque no tomó el consejo que Dios le había dicho. Ve y mata todo lo que había en Amalek. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo contrario, ¿verdad? Pero que aquí vemos cómo fue que fue el declive de su reinado, porque Dios le dijo, yo te voy a elegir a ti. Por algo Dios lo quiso elegir, porque vio el corazón de este varón, pero el error que cometió fue que su corazón se llenó de ese orgullo, se llenó de esa altivez, porque lo que él hizo fue conforme a su actitud. Y ahí está la parte que nuestro hermano Carlos dice, que cuando contradecimos al consejo, ¿verdad, mi hermano Luis? Amén. Entonces, cuando no aceptamos la corrección, cuando no aceptamos el consejo de parte de nuestro Señor, ahí perdemos toda humildad. Ahí podemos ver que una persona no está siendo humilde, no está siendo grata con el Señor, porque perdemos todo cuando no aceptamos, nos molestamos porque viene el consejo. Hermano Julio. Amén. Recordemos que algo muy importante es que Jesús vino a servir, no a ser servido. Amén. Amén. Entonces es decir que
A nosotros Dios nos puede bendecir, pero muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo y altivez, que si el Señor nos está bendiciendo, Amén. nosotros no queremos ayudar a nadie. Amén. Entonces, Amén. pero recordemos que Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, vino a servir en esta tierra. Amén. En esa parte imaginémonos a un siervo que esté en el altar y que suelte muchas palabras. Ahí vemos aquí el talento y muchas cosas, lo que Dios le dio, ¿verdad? Porque nosotros venimos por medio de un propósito. Amén. Y que aquel varón baje el altar y que se porte con una forma arrogante. Nosotros no podemos creer en aquel varón, ¿verdad? Porque aún así, no solamente con las palabras, sino también con los hechos, con las acciones, demuestra si es humilde aquella persona. Amén. Gloria a Dios. Así como decía nuestro hermano Elías, muchas veces podemos ver personas o nosotros mismos nos podemos parar en un altar a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio, y podemos decir, esa persona tiene humildad, esa persona tiene a Cristo en su corazón, pero muchas veces lo que el cristiano no asimila o que no se puede dar cuenta es de que muchas veces esa persona está siendo manifestado, está obrando, es en un don, mas no bajo la presencia del Espíritu Santo. Cuando nosotros obtenemos la humildad en nuestra vida, dice su palabra en el texto que leímos principal, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y en el 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros, como decía nuestro hermano Julio, que Jesús no vino a servir, no vino a ser servido, sino más bien a servir, nosotros nos damos cuenta, un ejemplo muy claro que era Jesús. Cuando nosotros hacemos las cosas que Jesús nos manda, nosotros nos podemos dar cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos en la humildad que nos refleja nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros, como lo hizo Sansón, ¿verdad, Elías? Amén. Vamos a estar tratando un texto bíblico, así mismo de la humildad, amén. Yo los invito a abrir su Biblia, amén, en Isaías, amén, capítulo 57, verso 15, amén. Amén. Nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Gloria a Dios, amén. ¿Qué podemos entender por medio de esta palabra? Gloria a Dios. Aquí hay algo para nosotros, amén. Tanto para las personas, amén, que cuando en nuestro corazón entra la arrogancia, entra esa prepotencia, entramos en una muerte espiritual, amén. Porque recordemos que los frutos de la carne muchas veces se presentan de diferentes maneras, y una vez es por medio de la arrogancia, por medio del orgullo. Y ahí representa que es la muerte para cada uno de nosotros. Y Él quiere vivificar. ¿Qué es lo que quiere decir vivificar? Renovar. Quiere dar vida a lo que está muerto, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. La humildad es algo muy importante en cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Una de las características, como se ha mencionado, de la persona que no es humilde, se cree o manifiesta autosuficiencia Amén. en su vida, no busca un consejo, o sea, se vuelve antibíblico. Amén. ¿Sí? Porque la persona que se cree autosuficiente y cree todo saberlo, cree todo, tal vez ya porque está en un cargo en la Amén. iglesia, hablamos de lo espiritual, ¿no? O está en un cargo en lo secular, piensa que todo lo sabe, ¿no? Y nos volvemos muchas veces antibíblicos, ¿sabes? Amén. Elías, Cris, Julio, Luis, porque la Biblia dice que dos son mejores que uno. Amén. Entonces, si nos vamos a la Biblia y conforme lo que el texto que leíste, Dios nos enseña un ejemplo muy grande de humildad, y cuando el hombre se llena de altivez y se llena de orgullo del rey de Babilonia, Amén. Nabucodonosor. Amén. ¿Sí? Este hombre manifiesta una palabra y dice: del reino que yo Gloria a edifiqué, Dios. Amén. ¿sí? Con mi poder y mi gloria. O sea, ¿qué se estaba este hombre? Llenando de altivez, Claro. llenando de orgullo, llenando de arrogancia. Entonces, ahí en esta porción de la Biblia que está en Daniel, ¿sí? Entonces ahí vemos todas las características de un hombre o un cristiano o de un ser humano que no es humilde. Amén. ¿Sí? Porque este hombre estaba lleno de arrogancia, este hombre estaba lleno de altivez, este hombre estaba lleno de orgullo, este hombre estaba lleno de... No dependía de Dios. Amén. Porque dice: este es el gran reino, Gloria a la Dios. gran ciudad que yo edifiqué. Claro. Y dice la Biblia pues que eso no le agrada a Dios. Y ahí se cumple porque dice que la palabra aún estaba en sus labios, en su boca, cuando descendió una voz del cielo. Amén. Oh rey, a ti el reino os será quitado. Entonces, Amén, Julio, amén. Es que obviamente, o sea, dándonos cuenta que si nosotros le robamos la gloria a Dios, Amén. es decir, que si Dios nos puso en un cargo, así como decía nuestro hermano Carlos, así mismo Dios nos puede sacar de aquel Amén, cargo. sí. Porque muchas veces nosotros obramos y hablamos conforme a la carne, pero no nos dejamos guiar conforme al Espíritu. Es decir, que nosotros muchas veces, Dios nos ha puesto un cargo en llevar la palabra, muchas veces nosotros vamos a hablar conforme a nuestro corazón. O sea, muchas veces nuestro corazón está contaminado, está dolido y muchas cosas, pero nosotros muchas veces por dejarnos llevar por el orgullo y no por la humildad,
vamos a hablar cosas vanas que no va a edificar al pueblo, sino que muchas veces va a corromper al pueblo. Y por eso es que muchas veces va a haber división. Amén. Amén. Imaginémonos, hermano Luis, un Jesús, amén, como le decían nuestros hermanos, que Jesús vino a servirnos, amén. Imaginémonos un Jesús que venga y diga, tráigame a los enfermos, tráigame a todas las personas que se encuentran enfermas. Y ahí se sentaba él, le dice, uno por uno, ¿qué pasa? No, él llegaba a aquellas personas. Él aún así hacía muestra de humildad desde el principio para cada uno de nosotros, ¿verdad, hermano Luis? Amén. Hubo una muestra de humildad cuando el Señor lavó los pies a los discípulos. Amén. Amén. Una muestra de humildad grande porque el Señor que te venga a lavar los pies, a servir acá a nosotros, ¿no?, de la tierra, a servirnos, entonces es una muestra de humildad que nosotros tenemos que aprender, que nosotros tenemos que tomarla para nuestra vida, porque así vamos a ver la verdadera humildad. Nosotros al servicio, siempre que nos necesiten, en todo, estar ahí dispuesto y presto, no viendo qué vamos a hacer, sino en todo lo que nos pongan, estar ahí dispuesto, todo el siempre, te vas a ir, amén, a lo acá, amén, a lo allá, amén. Entonces, esa es una verdadera, aceptar una palabra de bendición, para que Dios te va a bendecir, sí, Amén. pero Amén. aceptar una palabra también de corrección, Gloria a Dios. Amén. que Dios te está bendiciendo si esa palabra es de corrección, amén. Amén. Hermano. Como decía nuestro hermano Luis, un cristiano, un ser humano puede perder la humildad en lo espiritual cuando, como explicaba nuestro hermano Julio, muchas veces nos entregan un cargo. Nosotros podemos estar bien en la iglesia y viene un cargo para el cristiano y dice, bueno, este cargo viene por causa de mi esfuerzo, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Este cargo viene por causa de mi esfuerzo, por causa del trabajo que yo he realizado, y por eso me entregan esto para mí, porque yo soy merecedor de aquello, por causa de mi trabajo. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que Dios nos está tomando en cuenta, y muchas veces ahí es donde llegamos a la altivez y se pierde la humildad en cada uno de nosotros. Imagínense Jesús siendo Jesús, cuando se encontró en la orilla del mar a Pedro y a Juan que estaban pescando, los llamó y los invitó y les cocinó para que ellos puedan asentarse a comer con ellos. ¿Y quién fue que les cocinó? ¿Quién fue que les preparó el alimento? Fue Jesús. Entonces, nosotros estamos en esta tierra para servir a Dios, para nosotros obtener aquella salvación, sirviendo cada día más a Dios, aprendiendo cada día a depender más de Él, y nosotros enfocarnos en aquella salvación, enfocarnos en aquella humildad, porque dice que como explicábamos, que sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, si no hay una humildad dentro de cada uno de nosotros, no podemos llegar a tener una paz interna en cada uno de nosotros, y no una paz momentánea, no una paz que va a durar solamente un momento, sino una paz eterna, que es lo que nos ofrece Jesús. Amén. Esto aquí, lo que es la humildad, amén, nos ayuda tanto a cada uno de nosotros, porque sabemos muy bien que nosotros también hemos sido arrogantes, amén. Nosotros, dice la palabra, ustedes que hablan del hurto, si realmente no se predican ustedes mismos, nosotros así mismo estamos dando así mismo a conocer a cada una de las personas que la humildad tiene que estar aquí dentro de nuestros corazones. El hecho de que estemos aquí en este lugar, tenemos que saber muy bien que de Él es el poder y de Él es la autoridad, ¿verdad? Porque Él tiene el derecho, tiene la autoridad para poder decir, ya en este momento se van. Nosotros no podemos decir nada, porque tenemos que ser humildes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para alcanzar lo que nosotros anhelamos, porque todo ser humano que camina en los caminos del Señor Amén. anhela muchas cosas de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que aprender a ser humilde, Amén. ¿sí? Porque Dios no nos va a dar más de lo que podamos llevar Amén. nosotros. Amén. Si Dios conoce nuestros corazones, dice la Biblia que Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, si nosotros queremos ver la manifestación de Dios a favor de nuestras vidas, tenemos que aprender a ser humildes, ¿sí? De cuando Dios nos comience a bendecir, ojo, puede ser en lo secular, puede ser en lo espiritual, ¿sí? Si usted por ahí tiene una bicicleta, tiene Amén. una moto, tiene un Sí. carro, y su hermanito pues anda a pie, ¿sí? Véalo de la misma manera que usted lo veía cuando no tenía ni bicicleta Amén. ni carro, ¿sí? Amén, hermano Luis. Amén, hermano, así es. La humildad es una parte fundamental en la vida espiritual del cristiano. Si no hay humildad, no hay obediencia, hermano, porque usted no va a acatar siempre un consejo que sea para vuestra vida edificativo. Amén. Amén. Bueno, como por ahí culminando, recuerde, mi querido amigo y amiga que me está escuchando, joven tal vez, que me está escuchando en esta maravillosa tarde, estamos aquí para dar un mensaje de reflexión, y recuerde siempre lo importante que es tener la humildad de Cristo en cada uno de nuestros corazones, porque recuerde siempre esta palabra que nos dejó Dios, que nosotros sin Dios no somos nada, mas Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, la importancia de la humildad en nuestras vidas
lo engloba todo, porque cuando nosotros somos humildes, nosotros lo vamos a alcanzar todo y vamos a ser victoriosos porque Dios es el que va con cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermano Elías. Y así mismo como tanto esta palabra a nosotros nos ha edificado, sabiendo muy bien que Dios ha edificado cada vida que has visto en este canal, este video, amén. Recordando muy bien que si nosotros tenemos los humos muy alzados, Dios no los va a bajar. Recordemos muy bien que Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Gloria a Dios, amén. Ya se dio la palabra, amén. Esa ha sido esta enseñanza en la cual nos hemos profundizado en lo que es la humildad, amén. Él va a hacer la obra sobre cada uno de nosotros. Con la paz de Cristo, Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga.